Hola, ¿qué tal? Hoy es martes, esto es Lifters. Hoy vamos a hablar de algo que a todos seguramente que os interesa más que nada porque todos al cabo del día intentamos comer de una forma u otra más saludable y sobre todo intentamos cumplir con ciertos requerimientos, ya bien sea de proteína, de grasas, de carbohidratos. Entonces, tiene que ver mucho con esto porque voy a hablar acerca de cómo deberíamos utilizar un contador de calorías de estas aplicaciones que tenemos en el teléfono móvil y sobre todo cómo poco a poco deberíamos de irnos desvinculando y con el paso del tiempo ser capaces de controlar nosotros mismos las porciones, las calorías, sin necesidad de utilizar ninguna de estas herramientas. Antes de comenzar, ya sabéis que en ivyamazares.com tenéis un montón de recursos que, por cierto, tengo que meterle bastante caña a la web. Tengo bastantes cosas pensadas y bastantes proyectos en la mente. Entonces, a ver si saco un poco de tiempo e intento meter un poco más de caña ahí, sobre todo en el área de recursos, que tengo ganas de daros más cosas que podéis aplicar sobre todo al entrenamiento. Si tenéis ganas y sobre todo queréis aprender más, pues ya sabéis que ahí podéis encontrar un montón de información. Y como digo, hoy vamos a hablar acerca de esto. Sobre todo, muchas veces cuando empiezo a trabajar con alguien, lo que más se suele utilizar son aplicaciones del estilo de MyFitnessPal y ese tipo de cosas. Y es cierto que muchas veces hacemos un mal uso de ellas. Los que trabajáis conmigo ya sabéis de sobra que yo no soy de mandar dietas como tal, las típicas dietas en las cuales pongo platos, que si al desayuno tienes que comer copos de avena con un yogur o con una fruta, que si a la comida tienes que comer tantos gramos de arroz, con tantos gramos de pollo, con tantos gramos de verdura. No, yo no suelo mandar nada de eso, sino que más bien lo que hago básicamente es decir, tienes que centrarte en estos macros. Un poco arriba, un poco abajo, pero realmente tienes que cuadrar estos macros a lo largo del día comiendo de forma saludable, pero tú puedes hacer las elecciones que quieras. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay personas que les gusta más el hecho de decir que alguien les ponga una dieta, o sea, una dieta como tal con todo ya pautado, que tienen que comer arroz, que tienen que comer pasta, que tienen que comer pechuga, que tienen que comer merluza, bueno, todo ese tipo de cosas, pues les gusta que les digan los alimentos que tienen que ir comiendo. Y yo, por ejemplo, intento hacer que las personas hagan sus propias elecciones. Por supuesto, yo no puedo decir que al desayuno comas ni 2 huevos, ni un aguacate, ni nada por el estilo. Pero bueno, en ese sentido, lo que os decía, en cuanto al contador de calorías, muchas veces lo utilizamos mal y yo lo que suelo decir es que siempre nos centremos en ciertas pautas, como por ejemplo decir, vale, vamos a intentar llegar a estos porcentajes de macros, más o menos, no hace falta que sean exactos, y vamos a evitar ciertas cosas que, más que ayudarnos en cierto sentido, van a hacer que estemos más estresados. Una de esas cosas, por ejemplo, es el pesar 100 veces lo mismo. O sea, muchas veces decimos, por ejemplo, imaginémonos, vale, tengo que llegar en esta comida a 50 gramos de proteína y estamos pesando 100 veces el mismo trozo de carne o pescado o las legumbres o lo que sea para que cuadre exactamente con esos 50 gramos de proteína. No tiene lógica ninguna, porque da igual que comas 50 que 45, que 55, que 48. O sea, realmente va a dar exactamente lo mismo. Vas a ganar la misma masa muscular y no va a depender de esos gramos arriba o esos gramos abajo el que tú vayas a mejorar más o menos. Por lo tanto, eso sería el punto número 1 y es lo que deberíamos de tener en cuenta. Lo segundo sería que la verdura como tal que no se cuenta, o sea, realmente representa muy poco en la dieta y no vas a mejorar ni a empeorar por comer más o menos verdura. Bueno, a empeorar quizás sí, si realmente comes muy poca verdura, pero lo que me refiero, verdura como tal hay que comer, tenemos que meter en la mayoría de comidas. Si no metes en una, no pasa nada. Por ejemplo, yo en el desayuno no es un momento del día que quizás me apetezca demasiado, por lo tanto, yo ahí no suelo meter mucha verdura, pero en el resto de comidas sí. ¿La cuento? No, no es necesario. Realmente mete la verdura que te apetezca. Mete pimientos, tomates, cebolla, lo que se te ocurra. O sea, realmente tienes un montón de verduras y puedes meter un montón de ellas, simplemente en salteado, como quieras, como acompañamiento. Pero realmente no la peses porque es perder el tiempo. Y sobre todo el agua tampoco, que el agua es una cosa que sí, que seguro que a muchos de vosotros os resulta raro, pero hay personas que la cuentan. Hay personas que realmente también cuentan lo que beben a lo largo del día. Dicen, tengo que beber 2 litros de agua al día. Y van y la cuentan. No es necesario. Simplemente beber cuando tengáis sed. Y eso sí, en épocas como el verano, o sobre todo cuando hagamos mucho deporte, el mantenernos hidratados. No descuidar esa parte que es también muy importante. Pero no hace falta contarlo ni mucho menos. Otra parte importante también, no hace falta que los macros o los porcentajes de macros sean exactos al terminar el día. Por ejemplo, imaginémonos que nos hemos planteado, tiene que ser un 50% de carbohidratos, un 25% de proteínas y un 25% de grasas.
Y claro, si nos pasamos igual un 53 de carbohidratos, un 22 de proteínas y un 27 de grasas, por ejemplo, por decirlo así rápidamente, no pasa nada. Realmente el cuerpo no entiende de esos porcentajes. Es simplemente una guía para que nos podamos guiar por algo y más o menos unos días será arriba, otros días será abajo. Irán moviéndose un poco dependiendo de las elecciones que hagamos de alimentos, pero siempre y cuando comamos bien, lo vamos a estar haciendo bien. O sea, no hace falta complicarse demasiado. Voy a repetir esto mucho, sobre todo ya sabéis que lo repito en cada episodio, eso de que no hace falta complicarse demasiado, y es que al final a mí me gusta hacer las cosas lo más simple posible. Si podemos buscar un camino en el cual vamos a conseguir los mayores resultados realmente sin estresarnos demasiado, ¿para qué vamos a complicar las cosas tanto? Y como decía al principio, al final con todo esto, lo que vamos a buscar con este tipo de aplicaciones como MyFitnessPal o como otras aplicaciones, digo esa porque es una de las más conocidas y de las que más se utilizan, al final, lo que nos ayudan es para que poco a poco, con el paso del tiempo, vayamos cogiendo la idea de lo que pesa cada cosa, más o menos de lo que contiene cada alimento, y de una forma u otra, con el paso del tiempo, dejemos de contar la fruta, por ejemplo, dejemos de contar ciertas cosas, como por ejemplo los frutos secos, porque sabemos más o menos que un puñado representa estos gramos. Entonces, al final, de una forma u otra, es como ir desvinculándonos un poco. De hecho, os digo una cosa, yo, por ejemplo, nunca he utilizado este tipo de aplicaciones. Yo, por ejemplo, sé los macros más o menos, como os digo, que tengo que comer a lo largo del día. Sé lo que tiene cada alimento más o menos, porque al final en una dieta, por mucho que varíes, siempre el 80% de los alimentos son los mismos. Entonces, en ese sentido, sé más o menos lo que pesa cada cosa. Por supuesto que peso muchas cosas, pero hay otras muchas que no peso y que hace años sí pesaba. Una de ellas, por ejemplo, la fruta. La fruta como tal, a ver, en un principio está bien pesarla porque igual no lo calculas muy bien a ojo, no sabes lo que pesa una manzana, un plátano, pero realmente con el paso del tiempo, que ya sabes lo que pesa, que ya sabes lo que tiene, no hace falta que lo peses tampoco. Así que nada, poco a poco hay que ir desvinculándose y poco a poco ir utilizando menos este tipo de contadores, porque al final si dependemos mucho de ellos, nos genera más estrés y más estrés significa al final menos progreso. Nada más, os quería contar simplemente esto hoy aquí en Lifter. Nos escuchamos, ya sabéis, mañana miércoles en un nuevo episodio. Y sin más, como siempre os digo, espero que paséis un buen día. ¡Chao!